Hola, ¿cómo andan? Bienvenido nuevamente. Bueno, me encuentro acá tranquilo en la plaza donde vengo bastante seguido. Como verán, ya con una camperita. Está entrando el frío. Estamos en otoño acá en Italia. Está entrando el frío, por supuesto, la inversa al clima que tienen del otro lado del Atlántico, por ejemplo, en Sudamérica. Y quiero hablarles de el tema trabajo, ya que me han consultado mucho cuál es la mejor época para venir, cuál es la mejor época para emigrar y tener más chances de conseguir trabajo acá en Italia. Vamos a hablar de eso. Falta poquito para que cumpla 3 años de haber llegado a Italia. 3 años me parecen algo que para mí pasó muy rápido. Parece que fue ayer que llegué a Italia. Y bueno, nada, hablarles de eso, de las cosas, cómo se van dando. Yo creo que los proyectos, los planes hay que hacerlos con tiempo, como siempre les trato de informar, de comunicar, hay que hacerlo con tiempo, todo premeditado, todo estudiado. Y el tema de trabajo es un tema no menor, porque uno viene acá y quiere conseguir trabajo lo más rápido posible. ¿Cuál es la mejor época para venir, llegar y agarrar el trabajo lo más rápido posible? Bueno, les cuento que temporada, lo que le llaman temporada, es en verano, que es a partir de junio, julio, agosto, que es donde más explota el trabajo por el turismo, todos los trabajos que vienen a través del turismo, ¿no? Ya sea lugares con playa, costeros, también en la montaña, pero bueno, Italia como que explota en esos 3 meses, es como que hay un boom de posibilidades laborales por temporada, pero es muchas veces los trabajos que lo terminan ayudando a subsistir a las personas, ¿no? Ahora, como viene el invierno, el trabajo en lo que es todas las ciudades costeras y todo lo que es playa, obviamente no está. Eso solamente en verano. Ahora, ¿qué tipo de trabajos puedes encontrar? Bueno, si es en oficinas, empresas, esto obviamente puede ser todo el año. En ciudades grandes, ciudades que funcionan todo el año, incluso la parte turística como, no sé, Milán, Roma, Venecia, todo el año. Perfecto. ¿Dónde hay más trabajo? La gente de acá hace temporada, la otra temporada que la de invierno, en las partes de montaña. Y estos son trabajos que básicamente en pistas de esquí, todo lo que está relacionado al esquí, a la montaña, ya sea en hotel, como les digo, en pistas de esquí, todo este tipo de cosas que acá muchos italianos se van de vacaciones de invierno a la montaña a esquiar. Todo el mundo en verano va a la costa, va a la playa. Todo, bueno, casi todo, un montón de gente tiene casa en la costa y casa en la montaña. Esto lo sé por conocidos que me cuentan, ¿no? En invierno se van a esquiar, se van a la montaña, se van al norte de Italia, también mucho a Suiza, ¿no? Que está muy cerca acá. Yo que estoy en el norte de Italia, está muy cerca a Suiza, lo que son los Alpes italianos con los Alpes suizos, y también la parte francesa, que es muy turística en esto que les digo que es invierno, temporada de invierno. Ahora, en verano, yo diría que es mejor en temporada de verano, porque hay mucho más trabajo temporal y siempre la gente o los lugares, los negocios, los hoteles, todos buscan más personal para cumplir con las exigencias de todo el turismo que llega de golpe, ¿no? En estos 3 meses se amontonan. Pero hay una contra. ¿Cuál es la contra? La contra es el alquiler, la vivienda. ¿Por qué? Porque en esta época es un problema muy grande, porque muchos departamentos que están para alquilarse lo alquilan para vacaciones, por lo tanto sacan más dinero alquilándolo por semana, por día, por quincena. Entonces sacan, digamos, del mercado normal de alquileres, lo sacan para ponerlo de alquiler de vacaciones. Sacan más dinero los propietarios, y los que están buscando alquiler se les va a complicar. Van a terminar gastando dinero buscando alquileres, porque uno busca en alquiler normal, ¿no? Pagar mensualmente un contrato de alquiler, y eso va a ser muy difícil en verano. Esa es la contra que tiene. Siempre una y una, ¿no? Porque tenemos más posibilidades laborales, más chances de conseguir trabajo por la temporada, etcétera, más movimiento, pero menos posibilidades de conseguir un alquiler, o por lo menos conseguirlo a un precio razonable, porque teniendo mucho dinero uno va, alquila cualquier cosa y listo. El tema es cuando no tenemos ese suficiente dinero y se hace complicado ese tema. Entonces, bueno por un lado, malo por el otro.
Ahora bien, hay otra cuestión que muchos también me preguntan, porque ven por ahí algunos videos o demás, encuentran algún tipo de información por ahí escasa o no lo sé, es el tema de encontrar trabajo con alojamiento y comida. Esto les tengo que decir que, si bien es cierto, existe, no es que lo vas a conseguir así muy fácil. No es muy fácil de conseguir, ya que hay mucha competencia. ¿A qué me refiero con esto? Que hay mucha gente que está buscando trabajo de este tipo, y más en cuanto a en invierno, ¿no? Por ejemplo, la gente que busca trabajo en las pistas de esquí y todo esto, por ahí también mucho en Suiza, que es donde se pagan sueldos más altos. Si vos lográs conseguir que te den alojamiento y comida, que obviamente no es gratis, te hacen un descuento porque por ahí el hotel tiene espacio para alojar a la gente, a los empleados por la temporada, entonces no te va a cobrar como un alquiler, te va a cobrar mucho menos y te dan la comida ahí y te va a salir mucho menos, por ende vas a tener más ganancia, vas a recuperar, vas a ganar más dinero básicamente, que es lo importante. Esto es difícil de conseguir. ¿Y cómo tenés que hacer? Bueno, simplemente contactando directamente a los hoteles, buscando en internet diferentes hoteles que ya a partir de ahora, a octubre, noviembre, ya están más o menos cerrando contratos de este tipo. Es más, básicamente contactando vía mail o llamando, contactando, bueno, enviando los currículum. Hay que buscar siempre en las plataformas online, y si no, directamente, porque hay gente que manda a través de las páginas web donde se solicitan los trabajos, pero aparte se contactan directamente con el hotel, le mandan directamente un mail al hotel, y de esta forma por ahí amplias un poquito más las chances de conseguir este tipo de trabajo. No es fácil, no es lo que sale siempre, pero bueno, si lo conseguís, bueno. ¿En qué condiciones también? Bueno, no, si estás en parejas también es más difícil, porque es posible que no contraten a los dos para trabajar. Bueno, es todo un tema. Si estás solo, sos más chico, más joven, por ahí te adaptás más rápido, más fácil a este tipo de trabajo, porque te dan por ahí una habitación, compartís con otras personas de otro lado, con otros empleados. No es que vas solo, te van a dar una casa para vos solo ni nada por el estilo. Te van a dar un alojamiento, quizás una habitación, y compartís, o un departamento, y compartís con 2 o 3 personas que estén trabajando en el mismo lugar. Por eso hay que ver diferentes opciones. No es que es muy sencillo ni siquiera adaptarte, ni siquiera encontrar estos trabajos que te acepten, digamos, porque existen, pero es muy difícil que te tomen. Como te digo, por la competencia, no solo inmigrantes, sino tenés mismos europeos que buscan este tipo de trabajos, y la competencia es grande, ¿no? Y por ahí prefieren contratar a un italiano y no un argentino. Entonces, no quiero desanimarlos, porque hay muchos que consiguen este tipo de trabajos. Simplemente hay que buscar. Si buscas eso, metele a eso, busca eso, mandá mail, no te quedes, y bueno, es posible que lo consigas. Cuanto más busques, más chances obviamente vas a tener de conseguir ese trabajo. Ahora, por este mismo trabajo, ¿dónde te pagan más? Y yo te diría que si vas a buscar un trabajo con alojamiento y comida, te conviene ya directamente Suiza, que es un país donde se pagan sueldos más altos. Tengan en cuenta que la parte suiza italiana, que es el sur de Suiza, los sueldos son más elevados que Italia, pero no tan elevados como puede ser en la parte alemana o en la parte francesa también, quizás. Sí, en la parte francesa son más altos que en Italia, que la parte italiana, y la que más pagan en la parte alemana, en la Suiza alemana. Por lo tanto, por el mismo trabajo te va a convenir buscar en estas zonas, ¿no? Ahora, el idioma influye mucho. ¿Por qué? Porque si no sabes francés o alemán o italiano, se complica. Pero muchos con el inglés se la rebuscan, ¿no? Depende del tipo de trabajo. Si vas a ayudante de cocina, tenés que saber básicamente el idioma técnico de las cosas, porque si no, no te vas a poder comunicar en ese trabajo. Pero mi recomendación es que por el mismo trabajo, si vas a poder ir un poco más arriba, lo hagas en la parte suiza, ¿no? Esto hablando en invierno. En verano, en Italia, bueno, las posibilidades se multiplican. Ahora sepan que conseguir alojamiento también se complica, es más difícil. Así que pongan en balance todo este tipo de cosas que yo les cuento a través de mi video, para que
vayan estudiando la situación, no caigan regalados, no caigan así nomás, vayan viendo las zonas, qué te conviene más por el idioma, qué papeles tenés, ¿no? Porque eso también influye. Si va para la parte de Suiza, tenés que tener el pasaporte europeo, básicamente. Si no, es casi imposible que te tomen. Todo el mundo sueña con trabajar en Suiza, vivir en Suiza, pero si no tenés al menos ciudadanía europea, pasaporte europeo, ya es muy difícil que te contraten. No imposible, pero muy difícil, porque ya muchos de Europa van ahí a buscar trabajo, y para el empleador es mucho más fácil contratar a un europeo que hacerle todo el papelerío a uno que es extracomunitario. Entonces también es algo a tener en cuenta esa cuestión. Ahora me voy a la mierda. Así que espero que les sirva, como les digo siempre, espero que les sirva este contenido. Si es así, se pueden suscribir y darle un like para que YouTube les recomiende a otras personas que están buscando trabajo en Europa, que están buscando venir a Europa, emigrar a Europa, a Italia y a Europa en general, le puede recomendar mi contenido. Así que espero que nos veamos en el próximo video. ¡Chao!